En la reunión familiar, mi hijo Nicolás se puso de pie, miró a todos los presentes y declaró: «Papá me va a dar todas las 11 casas de alquiler en Miami. ¡Qué pena! Tú no vas a recibir nada, mamá». Mi nuera Jessica aplaudió como si estuviera en un teatro. Yo solo sonreí y dije: «Hijo, realmente no sabes, ¿verdad?». Él se congeló. Jessica gritó: «¿Saber qué?». Y yo guardé silencio, porque ellos habían olvidado la parte más importante. Déjame contarte cómo llegamos a este momento. Porque lo que pasó ese día no fue casualidad. Fue el resultado de años de ser invisible en mi propia familia. Mi nombre es Elsa. Tengo 64 años. Y durante 40 años construí un imperio junto a mi esposo Carlos. Ladrillo por ladrillo. Sacrificio tras sacrificio. Mientras otros dormían, nosotros trabajábamos. Mientras otros gastaban, nosotros ahorrábamos. 11 propiedades en Miami. 11 casas que generaban ingresos constantes. 11 pruebas de que el trabajo duro y la dedicación valen la pena. Pero cuando Carlos murió hace 3 años, algo cambió. No en mí, en mi hijo. Nicolás siempre fue nuestro orgullo. Nuestro único hijo. Le dimos todo. Educación en las mejores escuelas. Oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Lo preparamos para que fuera un hombre de bien. Honesto. Trabajador. Como su padre. Pero nunca imaginé que el día que Carlos cerrara los ojos para siempre, Nicolás abriría los suyos llenos de ambición. Al principio fueron comentarios sutiles. «Mamá, ahora que papá no está, tal vez deberías dejarme manejar las propiedades». «Oh, no te preocupes por los números, yo me encargo de todo». Sonaba considerado. Protector incluso. Pero yo conocía esos números mejor que las líneas de mi propia mano. Había llevado las cuentas durante décadas. Sabía exactamente cuánto entraba y cuánto salía. Y entonces llegó Jessica a su vida. Una mujer de 32 años. Cabello largo y perfecto. Uñas siempre impecables. Vestidos caros. Sonrisa calculada. Se casó con Nicolás 2 años después de la muerte de Carlos. Y desde el primer día, me miró como si yo fuera un obstáculo. Un estorbo entre ella y lo que consideraba suyo. «Suegrita», me decía con esa voz dulce y venenosa. «Debe ser tan difícil para ti manejar todas esas propiedades sola. ¿Por qué no dejas que Nicolás tome las riendas? Después de todo, eventualmente todo será de él». Eventualmente. Esa palabra se repetía una y otra vez en cada reunión familiar. En cada cena. En cada llamada telefónica. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida y mi trabajo de 40 años no significaran nada. Recuerdo una tarde en particular. Habían pasado 6 meses desde la boda. Estábamos en mi casa. Jessica llevaba un vestido color champagne que probablemente costaba más que el alquiler mensual de una de mis propiedades. Se sentó en el sofá donde Carlos y yo solíamos planear nuestro futuro, y cruzó las piernas con esa elegancia ensayada. «Elsa», dijo. Ya ni siquiera me llamaba suegra. «Nicolás y yo hemos estado hablando. Creemos que es momento de que tú descanses. Has trabajado tanto. Mereces disfrutar tu vejez». Vejez. Tenía 62 años en ese momento. Caminaba 5 kilómetros diarios. Manejaba mis propiedades sin ayuda de nadie. Pagaba mis cuentas. Tomaba mis decisiones. Pero para ella, yo ya era una anciana inútil. «Apreciamos tu preocupación», respondí con calma. «Pero estoy perfectamente capaz de manejar lo que Carlos y yo construimos». Jessica sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto que sí. Pero, ¿no sería más fácil si Nicolás se encargara? Total, algún día todo será de él. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar?». Como si mi existencia fuera un trámite pendiente. Nicolás estaba sentado junto a ella. Mi hijo. El niño que amamanté. El niño que llevé en brazos cuando tenía fiebre. El niño al que enseñé a leer, a andar en bicicleta, a ser un hombre de honor. Y no dijo nada. No me defendió. Solo asintió cuando Jessica hablaba. Esa fue la primera vez que sentí el frío en mi propia sala. El frío de la traición silenciosa.
El frío de darme cuenta de que para mi propio hijo, yo ya no era su madre. Era un obstáculo entre él y 11 propiedades en Miami. Pero yo no dije nada ese día. Solo sonreí. Serví café. Ofrecí galletas. Y cuando se fueron, me senté en el mismo sofá donde Jessica había cruzado sus piernas. Cerré los ojos. Pensé en Carlos. En todo lo que habíamos construido. En todo lo que habíamos sacrificado. Y tomé una decisión. Si ellos querían jugar, yo jugaría. Pero con mis reglas. Comenta si alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como un estorbo y no como una persona. Los meses siguientes fueron extraños. Jessica y Nicolás comenzaron a visitarme más seguido. Pero no era por cariño. Era por estrategia. Cada visita incluía comentarios sobre mi salud. Sobre mi edad. Sobre lo cansada que debía estar. Mamá, te ves agotada, decía Nicolás. Suegrita, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Estas escaleras deben ser difíciles para ti. Escaleras que subía sin problema cada día. Un día llegaron con papeles. Documentos legales. Jessica los puso sobre la mesa del comedor con esa sonrisa. Es solo una precaución, dijo. Un poder notarial. Para que Nicolás pueda ayudarte a tomar decisiones si algo te pasa. Si algo me pasa. No es necesario, respondí. Mamá, es lo más sensato. La voz de Nicolás sonaba impaciente. Como si yo fuera una niña terca. Los miré a ambos. Jessica con su vestido color perla. Nicolás con su traje caro que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Déjenme pensarlo, dije. Jessica apretó los labios. Nicolás suspiró con frustración. No firmé nada ese día. Ni ese día ni ningún otro. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que Carlos me había enseñado en 40 años de matrimonio. Nunca muestres todas tus cartas. Y nunca subestimes a una mujer que ha construido un imperio desde cero. Pero déjame llevarte más atrás en el tiempo. Porque para entender por qué hice lo que hice, necesitas saber quién era yo antes de todo esto. Conocí a Carlos cuando tenía 24 años. Yo trabajaba limpiando oficinas en el centro de Miami. 3 empleos. Turnos de 12 horas. Manos agrietadas del cloro y los detergentes. Carlos trabajaba en construcción. Llegaba a casa con las botas llenas de cemento y los brazos marcados por el sol. No teníamos nada. Vivíamos en un apartamento de una habitación donde la pintura se caía de las paredes. Compartíamos un coche viejo que se apagaba en cada semáforo. Comíamos arroz con frijoles 6 días a la semana. Pero teníamos un sueño. Algún día, me decía Carlos mientras contábamos monedas en la mesa de la cocina, vamos a tener propiedades. Vamos a ser dueños, no inquilinos. Y trabajamos para ese sueño como animales. Ahorramos cada centavo. No salíamos a comer. No íbamos al cine. No comprábamos ropa nueva. Cada dólar que ganábamos iba directo a una cuenta de ahorros. Nos tomó 7 años juntar el enganche para nuestra primera propiedad. 7 años. Una casa pequeña en un vecindario que nadie quería. Paredes agrietadas. Tuberías oxidadas. Pero era nuestra. La arreglamos con nuestras propias manos. Carlos aprendió plomería viendo videos. Yo aprendí a pintar, a reparar, a hacer de todo. La alquilamos. Y con ese dinero, ahorramos para la segunda. Así fue durante 40 años. Una propiedad tras otra. Sacrificio tras sacrificio. Mientras Nicolás crecía, nosotros trabajábamos. Cuando otros padres llevaban a sus hijos a Disney, nosotros estábamos reparando techos. Cuando otros se iban de vacaciones, nosotros estábamos negociando con bancos. Pero nunca nos arrepentimos. Porque estábamos construyendo un futuro. No solo para nosotros. Para nuestra familia. Para nuestro hijo. Nicolás nunca vio las noches en que Carlos y yo nos quedábamos despiertos preocupados por pagar la hipoteca. Nunca vio mis manos sangrando después de limpiar una propiedad entera yo sola porque no podíamos pagar ayuda. Nunca vio a su padre trabajar con fiebre porque no podíamos permitirnos perder un día de trabajo. Él solo vio el resultado. 11 casas. Ingresos estables. Comodidad.
y asumió que todo había sido fácil, que había caído del cielo, que era su derecho natural heredarlo todo sin esfuerzo. Cuando Carlos enfermó, todo cambió. Fue rápido, demasiado rápido. Un día estaba bien. Al siguiente, los doctores nos daban 6 meses. Cáncer. Agresivo. Implacable. Durante esos 6 meses, Carlos y yo tuvimos muchas conversaciones. Conversaciones difíciles. Conversaciones que ninguna pareja quiere tener. Una noche, 3 meses antes de que muriera, estábamos en el hospital. Era tarde. Los pasillos estaban en silencio. Carlos tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, débiles. Elsa, me dijo, necesito que me escuches con atención. Estoy escuchando. Todo lo que construimos, lo construimos juntos. Pero legalmente, muchas propiedades están a mi nombre. Eso tiene que cambiar. Carlos, no hablemos de eso ahora. Tenemos que hablarlo. Su voz era firme a pesar de la debilidad. Cuando yo me vaya, Nicolás va a querer tomar el control. Lo conozco. Es mi hijo, pero también conozco su carácter. Y si las cosas quedan a su criterio, tú vas a quedar sin nada. Nicolás no haría eso. Carlos me miró con esos ojos que me conocían mejor que nadie. ¿Estás segura? No respondí, porque en el fondo, yo también había visto los cambios en Nicolás. La forma en que hablaba sobre el dinero, la forma en que preguntaba sobre las propiedades, la impaciencia en su voz cuando yo tomaba decisiones sin consultarlo. Mañana viene la abogada, dijo Carlos. Vamos a transferir todo a tu nombre. Todo. Las 11 propiedades. Las cuentas. Todo. Porque tú eres quien merece decidir qué hacer con lo que construimos juntos. Y Nicolás. Nicolás recibirá lo que sea justo cuando llegue el momento. Pero ese momento lo decides tú. Nadie más. Al día siguiente vino Rosalía. Rosalía era nuestra abogada desde hacía 15 años. Una mujer de 50 años. Seria. Profesional. Cabello corto color gris que llevaba con orgullo. Traje color arena. Siempre traje color arena. Traía una carpeta llena de documentos. Carlos firmó cada uno con mano temblorosa. Yo firmé después. Y así, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y tristeza, 11 propiedades pasaron completamente a mi nombre. Elsa, me dijo Rosalía antes de irse. Guarda estos documentos en un lugar seguro. Y si alguna vez necesitas ayuda, llámame. No importa la hora. Gracias, Rosalía. Ella me miró con una intensidad extraña. Carlos me contó sus preocupaciones sobre Nicolás. Yo también he visto cambios en él durante estos años. Ten cuidado. Es mi hijo. Lo sé. Pero el dinero cambia a las personas. Y 11 propiedades en Miami son mucho dinero. Se fue. Carlos se durmió. Y yo me quedé sentada junto a su cama, sosteniendo una carpeta que contenía el futuro de todo lo que habíamos construido. 3 meses después, Carlos murió. El funeral fue un martes lluvioso. Toda la familia vino. Primos, tíos, amigos. El cementerio estaba lleno de paraguas negros y lágrimas. Nicolás lloró. Jessica estaba a su lado, con un vestido negro elegante y tacones altos que se hundían en el pasto mojado. Me abrazó. Me dijo palabras de consuelo que sonaban ensayadas. Pero yo la vi. Vi cómo miraba a las personas que llegaban. Cómo calculaba. Cómo evaluaba quién tenía dinero y quién no. Cómo su abrazo duraba más con aquellos que vestían mejor. Y supe que la batalla apenas comenzaba. Después del funeral, hubo una reunión en mi casa. Familiares comiendo, compartiendo recuerdos de Carlos. Pero Nicolás y Jessica se apartaron conmigo a la cocina. Mamá, dijo Nicolás, tenemos que hablar sobre las propiedades. Ahora. Es importante. Necesitamos saber cómo están las cosas legalmente. Jessica asintió. Es lo mejor. Para que no haya sorpresas después. Sorpresas. Todo está en orden, dije simplemente. Papá dejó testamento. Sí. ¿Y qué dice?
Los miré a ambos. Mi hijo. Mi nuera. Dos personas que acababan de enterrar a un hombre bueno y ya estaban preguntando por su herencia. Dice que yo decido qué hacer con todo. Nicolás parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que escuchaste. Tu padre dejó todo a mi criterio. Cuando yo decida, y como yo decida. Jessica apretó la mandíbula. Nicolás se puso rojo. Pero mamá, eso no tiene sentido. Eventualmente todo debe pasar a mí. Soy el único heredero. Eventualmente. Pero no ahora. ¿Cuándo entonces? Cuando yo lo decida. El silencio en esa cocina fue más frío que cualquier invierno. Los meses siguientes a la muerte de Carlos fueron los más difíciles de mi vida. No solo por el dolor de perder al hombre con quien compartí 40 años, sino por descubrir que mi hijo se había convertido en un extraño. Nicolás comenzó a llamarme todos los días. No para preguntar cómo estaba, no para saber si necesitaba compañía, sino para hablar de las propiedades. Mamá, el inquilino de la casa en Coral Gables dice que hay una gotera. ¿Ya llamaste al plomero? Mamá, la renta de la propiedad en Kendall no se ha depositado. ¿Verificaste? Mamá, deberías subir los precios de alquiler. Estás cobrando muy barato. Como si yo no supiera manejar lo que había manejado durante décadas. Y Jessica. Ella era peor. Venía a visitarme con postres comprados en pastelerías caras. Se sentaba en mi sala. Miraba las fotos de Carlos en las paredes. Y hablaba. Elsa, he estado pensando. 11 propiedades son muchas para una sola persona. Sobre todo a tu edad. A mi edad. Deberías considerar vender algunas. Sería menos estrés para ti. No quiero vender. Pero piénsalo. Podrías tener el dinero en el banco. Vivir tranquila. Sin preocupaciones. No tengo preocupaciones. Ella sonreía. Siempre esa sonrisa. También podrías transferir algunas a nombre de Nicolás. Ya sabes, para evitar impuestos después. Es lo que hace la gente inteligente. Gente inteligente. Como si 40 años construyendo un imperio no me calificaran como inteligente. Lo pensaré, le decía, sabiendo que nunca lo haría. Pero las visitas continuaban. Las llamadas continuaban. La presión continuaba. Hasta que un día, 6 meses después del funeral, Nicolás apareció en mi casa sin avisar. Traía a Jessica. Y traían algo más. Papeles. Mamá, necesitamos hablar seriamente. La voz de Nicolás sonaba diferente. Más dura. Más fría. Estoy escuchando. Jessica puso los papeles sobre la mesa. Eran documentos legales. Muchos documentos. Hemos consultado con un abogado, dijo ella. Y resulta que hay formas más eficientes de manejar las propiedades. Formas que te beneficiarían a ti y a nosotros. ¿Qué tipo de formas? Crear una sociedad. Poner las propiedades en un fideicomiso. Con Nicolás como administrador. Tú seguirías recibiendo los ingresos, por supuesto, pero la gestión sería más profesional. Más profesional. Como si yo hubiera estado jugando a las casitas durante 40 años. No estoy interesada. Mamá, no estás entendiendo. Nicolás se inclinó hacia adelante. Esto no es opcional. Es lo correcto. Es lo que papá hubiera querido. Tu padre me dejó todo a mí. Él confiaba en mi criterio. Papá estaba enfermo cuando tomó esas decisiones. No pensaba con claridad. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Papá no estaba en sus 5 sentidos. Cualquier juez lo entendería. Jessica puso su mano sobre la de Nicolás. Un gesto que se suponía tranquilizador, pero que era claramente calculado. Elsa, no queremos pelear. Solo queremos lo mejor para todos. Firma estos papeles. Hagamos esto de manera civilizada. Los miré a ambos. Mi hijo y su esposa. Sentados en la mesa donde Carlos y yo habíamos planeado nuestro futuro. Donde habíamos celebrado cumpleaños. Donde habíamos llorado y reído.
Salgan de mi casa. ¿Qué? Que salgan. Ahora. Nicolás se puso de pie. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Sabes qué? Estás cometiendo un error. Un gran error. Tarde o temprano todo será mío de todos modos. Lo único que estás haciendo es complicar las cosas. Fuera. Jessica recogió los papeles con movimientos bruscos. Me miró con un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Eres una vieja terca, dijo. Y las viejas tercas terminan solas en asilos. Se fueron dando un portazo. Me quedé sentada en esa mesa, temblando. No de miedo, de rabia. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Mi hijo ya no era mi hijo. Era un extraño movido por la codicia. Y su esposa era el demonio que susurraba en su oído. Esa noche llamé a Rosalía. Necesito verte, le dije. Urgente. ¿Qué pasó? Nicolás está intentando quitarme todo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Voy para allá. Rosalía llegó una hora después. Entró con su maletín de cuero y su expresión seria. Se sentó frente a mí. Sacó una libreta. Cuéntame todo. Le conté. Las visitas. Las presiones. Los papeles. Las amenazas veladas. Todo. Rosalía escuchaba. Tomaba notas. Su expresión se volvía más grave con cada palabra. Cuando terminé, ella cerró su libreta. Elsa, lo que Nicolás está intentando hacer tiene un nombre: abuso financiero hacia personas mayores. Es ilegal. Y si sigue presionándote, podemos tomar acciones legales. No quiero demandar a mi hijo. Lo entiendo. Pero necesitas protegerte. ¿Cómo? Rosalía se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. Quiero proponerte algo. Algo que Carlos y yo habíamos discutido antes de que él muriera, pero que no tuvimos tiempo de implementar. ¿Qué cosa? Un plan. Un plan para asegurarte de que si Nicolás intenta quitarte lo que es tuyo, se encuentre con una sorpresa muy desagradable. No entiendo. Escúchame con atención. Las 11 propiedades están a tu nombre. Eso es bueno. Pero Nicolás puede intentar demandarte. Puede alegar que no estás mentalmente capacitada para manejarlas. Puede crear problemas legales que te cuesten años y mucho dinero resolver. ¿Y qué propones? Rosalía abrió su maletín. Sacó más documentos. Propongo que tomemos el control total de la situación. Que hagamos movimientos que Nicolás no espera. Que protejamos tu patrimonio de una manera que nadie pueda cuestionar. ¿Qué tipo de movimientos? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero significativa. Primero, vamos a crear un testamento blindado. Tan sólido que ningún abogado pueda romperlo. Segundo, vamos a documentar cada interacción que tengas con Nicolás a partir de ahora. Cada amenaza. Cada presión. Cada intento de manipulación. Tercero. Se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Tercero, vamos a hacer algo que Nicolás nunca va a ver venir. ¿Qué? Vamos a vender las propiedades. Me quedé sin palabras. Vender. No todas, pero sí la mayoría. Discretamente. Una por una. A lo largo de los próximos 2 años. Y vamos a invertir ese dinero de manera que solo tú tengas acceso. Cuando Nicolás se dé cuenta, será demasiado tarde. Pero esas propiedades son mi vida. Son el legado de Carlos. No, Elsa. La voz de Rosalía era firme pero amable. El legado de Carlos eres tú. Tu bienestar. Tu paz. Tu dignidad. Las propiedades son solo ladrillos y cemento. Lo importante es que tú estés protegida. Me recosté en la silla. Mi mente era un torbellino. ¿Y si Nicolás pregunta? Él sabe cuántas propiedades tengo. ¿Él sabe? ¿O él asume? Pensé en eso. Nicolás nunca había visto los documentos. Nunca había estado involucrado en la gestión real. Solo sabía lo que Carlos y yo le habíamos contado años atrás. Asume. Admití. Exacto.
y las personas que asumen son fáciles de sorprender. Rosalía puso los documentos frente a mí. Piénsalo esta noche. Pero piénsalo bien. Porque lo que viene no será fácil. Nicolás va a pelear. Va a amenazar. Va a intentar manipularte emocionalmente. ¿Estás lista para eso? Miré los papeles. Miré a Rosalía. Pensé en Carlos. En 40 años de sacrificio. En mi hijo diciéndome que Carlos no estaba en sus 5 sentidos. En Jessica llamándome vieja terca. Estoy lista, dije. Y esa noche, en mi casa vacía, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a proteger lo que Carlos y yo habíamos construido. Aunque eso significara protegerlo de mi propio hijo. Los siguientes 2 años fueron una obra maestra de silencio y estrategia. Rosalía y yo nos reuníamos cada 2 semanas. Siempre en su oficina. Nunca en mi casa. Nunca dejábamos rastro que Nicolás o Jessica pudieran seguir. La primera propiedad que vendí fue la casa en Kendall. Una propiedad pequeña. 2 habitaciones. Buen vecindario. La compró una pareja joven por $320,000. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, sentí algo extraño. No era tristeza. Era poder. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Rosalía. Libre, respondí. Y era verdad. Durante 40 años esas propiedades habían sido mi orgullo. Pero también mi cadena. Cada una requería mantenimiento, atención, preocupación. Y ahora, con Carlos muerto y mi hijo convertido en enemigo, se habían vuelto más carga que bendición. Vendí la segunda propiedad 3 meses después. Luego la tercera. Luego la cuarta. Rosalía me ayudó a invertir cada dólar. Fondos de inversión. Bonos. Cuentas en bancos diferentes. Todo a mi nombre. Todo protegido con contraseñas que solo yo conocía. Y Nicolás no sospechaba nada. Porque yo seguía viviendo igual. Misma casa. Mismo coche. Misma ropa. No había cambios visibles en mi estilo de vida que pudieran alertarlo. Cuando él llamaba preguntando por las propiedades, yo respondía con vaguedades. Todo bien, hijo. ¿Y los inquilinos? Pagando a tiempo. ¿Necesitas ayuda con algo? No, gracias. Todo está bajo control. Y él se quedaba tranquilo, porque en su mente, las 11 propiedades seguían ahí, esperándolo. Su herencia garantizada. Pero había un problema. Nicolás había comenzado a manejar los cobros de algunas propiedades. No porque yo se lo hubiera pedido, sino porque él simplemente había empezado a hacerlo. Llamaba a los inquilinos directamente. Les decía que él era el hijo de la dueña y que ahora él se encargaría de recibir los pagos. Y algunos inquilinos, sin saber mejor, le pagaban a él. Al principio no me di cuenta. Pero después de 6 meses, los números no cuadraban. Faltaba dinero. Mucho dinero. Le comenté a Rosalía. ¿Cuánto falta?, preguntó ella. Saqué mis cálculos. Había llevado registro de cada pago que debía entrar. Aproximadamente $42,000 en los últimos 8 meses. Rosalía se puso seria. Elsa, eso es robo. Es mi hijo. Es un ladrón. Su voz no dejaba espacio para debate. Y necesitamos documentarlo. Cada centavo que falta. Cada inquilino que le pagó a él en lugar de a ti. Todo. Pasé las siguientes semanas contactando inquilinos. Haciéndoles preguntas casuales. Confirmando mis sospechas. Y sí, Nicolás había estado cobrando las rentas de 3 propiedades. Dinero que nunca llegó a mis cuentas. Dinero que simplemente desapareció en sus bolsillos. Cuando Rosalía vio la evidencia completa, negó con la cabeza. Esto es suficiente para demandarlo penalmente. No voy a meter a mi hijo en la cárcel. Pero vas a usar esto si él intenta algo, ¿verdad? La miré sin responder, porque ambas sabíamos la respuesta. Mientras tanto, Jessica se volvía más agresiva. Un día apareció en mi casa con una revista de bienes raíces. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Llevaba un vestido color rosa pálido y zapatos que probablemente costaban $1,000. Elsa, mira esto.
Abrió la revista y señaló un anuncio. Apartamentos para personas mayores. Tienen enfermeras. Actividades. Comida incluida. No sería perfecto para ti. No necesito enfermeras. Todavía no. Pero eventualmente todos llegamos a esa edad. ¿No sería mejor planear con anticipación? Estoy feliz en mi casa. Esta casa es muy grande para ti sola. 3 habitaciones. 2 baños. Un patio enorme. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Es mi casa. Jessica cerró la revista. Me miró con esa expresión que ya conocía tan bien. Falsa preocupación ocultando ambición pura. Sabes, si vendieras esta casa, podrías tener mucho dinero extra. Podrías vivir cómoda en un apartamento pequeño. Y el resto del dinero. Dejó la frase flotando en el aire. El resto podría ir a una cuenta para Nicolás. Ya sabes, para asegurar su futuro. Su futuro. Como si mi hijo de 38 años, con trabajo estable y esposa que gastaba dinero como agua, necesitara que yo asegurara su futuro. No voy a vender mi casa. Eres tan terca. Ya no sonreía. Sabes que eventualmente vas a tener que dejar todo esto. ¿Por qué no hacerlo más fácil para todos? Puedes irte, Jessica. Disculpa. ¿Qué puedes irte? De mi casa. Ahora. Se puso de pie. Su rostro estaba rojo de rabia contenida. Nicolás tenía razón. Eres imposible. Pero no importa. Tarde o temprano todo será nuestro de todos modos. Y cuando eso pase, te vas a arrepentir de habernos tratado así. Salió dejando la puerta abierta. Esa noche, cuando Rosalía vino a revisar más documentos, le conté lo que había pasado. Están aumentando la presión, observó ella. Eso significa que están desesperados. Probablemente tienen deudas. Probablemente contaban con tu dinero para algo. ¿Cómo lo sabes? Experiencia. He visto esto cientos de veces. Hijos que esperan herencias. Que gastan por adelantado. Que se endeudan asumiendo que el dinero de los padres los salvará. Rosalía me miró con seriedad. ¿Sabes en qué situación financiera está Nicolás? No. Deberías averiguarlo. Me tomó 2 semanas, pero lo descubrí. Nicolás y Jessica vivían en una casa que costaba $900,000. Hipoteca enorme. 3 coches de lujo en el garaje. Vacaciones en Europa 2 veces al año. Ropa de marca. Restaurantes caros cada fin de semana. Y los ingresos de Nicolás no cubrían ni la mitad de ese estilo de vida. Estaban endeudados hasta el cuello. Y estaban contando con mi muerte para salvarlos. Esa realización fue como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo estaba esperando que yo muriera. No porque me amara y le doliera perderme, sino porque necesitaba mi dinero. Le mostré la información a Rosalía. Peor de lo que pensaba, dijo ella. Deben más de $200,000 en tarjetas de crédito. La hipoteca está atrasada 3 meses. Están a punto de perder la casa. ¿Cómo conseguiste esa información? Tengo mis fuentes. Rosalía cerró la carpeta. Elsa, esto cambia todo. Nicolás no solo quiere tu herencia. La necesita desesperadamente. Y las personas desesperadas hacen cosas terribles. ¿Qué tipo de cosas? Pueden intentar declararte incompetente mentalmente. Pueden falsificar documentos. Pueden manipular a otros familiares en tu contra. Pueden hacer cualquier cosa. Sentí frío. ¿Qué debo hacer? Acelerar el plan. Hasta ahora has vendido 7 propiedades. Quedan 4. Necesitamos vender 3 más. Dejar solo una. Y necesitamos hacerlo rápido. ¿Por qué solo una? Porque cuando llegue el momento de la confrontación, Nicolás necesita creer que todavía hay algo que ganar. Si sabe que vendiste todo, puede ponerse violento. Pero si cree que queda una propiedad, seguirá jugando el juego. ¿Y cuándo será esa confrontación? Rosalía sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa de alguien que tiene un plan perfecto. Pronto. Muy pronto. Pero primero,
Necesitamos preparar el escenario. Necesitamos que Nicolás se sienta confiado. Necesitamos que crea que ya ganó. ¿Cómo? Vamos a organizar una reunión familiar. Tú vas a anunciar que quieres discutir la herencia, que estás lista para tomar decisiones. Nicolás va a pensar que finalmente cediste a su presión. Y luego le darás la sorpresa de su vida. En las siguientes semanas, vendí 3 propiedades más. Cada venta me daba más poder, más seguridad, más certeza de que estaba haciendo lo correcto. El dinero acumulado superaba los $8 millones. Todo invertido, todo protegido, todo fuera del alcance de Nicolás. Y solo quedaba una propiedad, una casa pequeña en Yalea, la primera que Carlos y yo habíamos comprado juntos, la que habíamos arreglado con nuestras propias manos. Esa no la vendería. Esa tenía un propósito diferente en mi plan. Rosalía terminó de preparar todos los documentos finales. Testamento blindado. Evidencia del robo de Nicolás. Registro de todas las presiones e intentos de manipulación. Documentación completa de todas las ventas. «¿Estás lista?», me dijo. «¿Cómo te sientes?». Pensé en Carlos. En 40 años juntos. En todo lo que habíamos construido. En el hijo que habíamos criado con tanto amor y que ahora solo veía dólares donde debería ver a su madre. «Me siento en paz», respondí. Y era verdad. Porque sabía que lo que venía no era venganza. Era justicia. Llamé a Nicolás un martes por la tarde. «Hijo, necesito que vengas este sábado. Tú y Jessica. Voy a hacer una reunión familiar». Hubo un silencio del otro lado. Podía sentir su sorpresa. ¿Una reunión? ¿Para qué? Para hablar sobre el futuro, sobre las propiedades, sobre la herencia. Creo que es momento de tomar decisiones. Otro silencio. Más largo. Podía imaginarlo sonriendo, creyendo que finalmente había ganado. «Por supuesto, mamá. Estaremos ahí». «¿A qué hora?». 2 de la tarde. Y trae a quien quieras. Familia. Amigos. Quiero que todos escuchen lo que tengo que decir». «¿Segura? Es algo privado». «No. Quiero testigos, Nicolás. Quiero que no haya dudas después». «Como digas. Allí estaremos». Colgó. Y yo me quedé sosteniendo el teléfono, respirando profundo, preparándome para lo que vendría. Rosalía llegó el viernes por la noche. Traía 2 maletines llenos de documentos. Los revisamos uno por uno. Cada papel, cada evidencia, cada detalle del plan. «¿Nerviosa?», me preguntó. Aterrada. «Es normal. Pero recuerda, tú tienes el control. Tú tienes la verdad. Y la verdad siempre gana. ¿Y si Nicolás reacciona mal? Por eso estaré yo ahí. Y por eso invitaste a otros familiares. Nicolás puede gritar. Puede amenazar. Pero no puede hacer nada frente a testigos». El sábado amaneció con un cielo despejado. Preparé café. Arreglé la sala. Puse las sillas en círculo. Como si fuera una reunión normal. Una conversación familiar cualquiera. Pero ambas sabíamos que no lo era. A las 2 en punto comenzaron a llegar los invitados. Primero llegó mi prima Amalia. Una mujer de 60 años. Dulce. Honesta. Siempre había sido mi confidente. «Elsa, ¿qué es todo esto?», preguntó mientras entraba. «Ya verás, prima. Solo espera». Luego llegó mi vecina Raquel. La conocía desde hacía 20 años. Una mujer que había visto todo. Que conocía mi historia con Carlos. Que sabía cuánto habíamos trabajado. «¿Reunión familiar?», preguntó con curiosidad. «Algo así». Y entonces llegaron ellos. Nicolás entró primero. Traje gris. Corbata cara. Sonrisa de ganador. Detrás venía Jessica. Vestido color marfil. Tacones altísimos. Bolso de diseñador. Caminaba como si ya fuera dueña de la casa. «Mamá». Nicolás me besó la mejilla. Su abrazo fue mecánico. Frío.
Jessica ni siquiera me saludó. Solo se sentó en el mejor sillón y cruzó las piernas. Rosalía fue la última en entrar. Con su traje color arena, su maletín de cuero, su expresión profesional e impenetrable. Nicolás la vio y frunció el ceño. ¿La abogada? ¿Por qué está ella aquí? Porque esto es un asunto legal, respondí con calma. Siéntense todos, por favor. Me paré frente a ellos. 5 personas mirándome, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Los llamé porque es momento de hablar con claridad. Sin secretos. Sin mentiras. Sobre las propiedades que Carlos y yo construimos durante 40 años. Nicolás se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban de anticipación. Sé que ha habido tensión entre nosotros, continué. Sé que Nicolás ha estado ansioso por saber qué va a pasar con la herencia. No ansioso, mamá. Preocupado. Por ti. Su voz sonaba ensayada. Claro. Preocupado. No pude evitar un tono sarcástico. Tan preocupado que has estado cobrando rentas de mis propiedades sin mi permiso. El silencio fue absoluto. ¿Qué? La voz de Amalia sonó sorprendida. Nicolás se puso pálido. Jessica lo miró con ojos enormes. No sé de qué hablas, tartamudeó él. ¿No? Déjame refrescarte la memoria. Hice una señal a Rosalía. Ella sacó documentos de su maletín. 3 propiedades. 8 meses. $42,000 que cobraste directamente de los inquilinos. Dinero que nunca llegó a mis cuentas. Yo estaba ayudándote. Iba a depositártelo. En 8 meses no tuviste tiempo de hacer un depósito. Mamá, esto es un malentendido. No es un malentendido. Es robo. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Pero no te preocupes. No voy a demandarte. Eres mi hijo. A pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Nicolás respiró aliviado. Error. Sin embargo, continué. Necesito aclarar algunas cosas sobre esas 11 propiedades que tanto te interesan. ¿Qué hay que aclarar? Son 11 casas. Eventualmente serán mías. Lo sabes. Jessica asintió. Es lo justo. Nicolás es tu único hijo. Tienes razón en algo. Nicolás es mi único hijo. Hice una pausa. Larga. Deliberada. Pero te equivocas en otra cosa. ¿En qué? En el número de propiedades. Nicolás parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no hay 11 propiedades. El color abandonó su rostro completamente. ¿Qué? No hay 11 propiedades esperándote, Nicolás. De hecho, apenas queda una. Jessica se puso de pie de un salto. ¿Qué hiciste? Lo que tenía derecho a hacer. Vendí mis propiedades. 10 de ellas. Durante los últimos 2 años. Una por una. Mientras tú me presionabas. Mientras tú me llamabas vieja. Mientras tú planeabas meterme en un asilo para quedarte con todo. Eso es. Jessica no podía terminar la frase. Nicolás se puso de pie también. Su rostro estaba rojo. Las venas de su cuello sobresalían. No puedes hacer eso. Esas propiedades son mi herencia. Eran mis propiedades, corregí. Y podía hacer con ellas lo que quisiera. Como Carlos quiso que hiciera. Papá nunca habría querido esto. Ah, no. Miré a Rosalía. Ella sacó otro documento. Rosalía, ¿puedes leer lo que Carlos escribió 3 meses antes de morir? Rosalía se puso sus lentes. Leyó con voz clara y fuerte. Elsa, mi amor, mi compañera de vida. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que cada decisión que tomes con nuestras propiedades, la respeto. Si necesitas venderlas para protegerte, véndelas. Si necesitas usarlas para tener paz, úsalas. Lo único que me importa es que tú estés bien. Que nadie te manipule. Que nadie te quite lo que construimos juntos. Ni siquiera Nicolás.
Sobre todo si Nicolás se convierte en la persona que temo que se convierta cuando el dinero esté de por medio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá no escribió eso, susurró Nicolás. Está firmado. Notariado. Fechado. Rosalía puso el documento sobre la mesa. Y hay más. Carlos también dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si tú intentabas quitarle el control a tu madre. Esto es una conspiración. Jessica señalaba a Rosalía con el dedo. Ustedes dos manipularon a un hombre moribundo. Cuidado con lo que dices, advirtió Rosalía con voz helada. Tengo otros 5 testigos que estuvieron presentes cuando Carlos firmó estos documentos, incluyendo 2 notarios y un médico que certificó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Amalia me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Raquel negaba con la cabeza, pero sonreía. Estaban de mi lado. Lo podía sentir. ¿Y el dinero?, preguntó Jessica. Su voz sonaba desesperada. ¿Dónde está el dinero de las ventas? A salvo. En inversiones. En cuentas bancarias. En lugares donde ni tú ni Nicolás pueden tocarlo. Tenemos deudas. Necesitamos ese dinero. Jessica se tapó la boca. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Ah, ahí está la verdad. Mi voz sonaba calmada, casi amable. No les importa mi bienestar. Les importan sus deudas. Su casa cara. Sus coches de lujo. Sus vacaciones en Europa. Mamá, ¿podemos hablar de esto? Nicolás intentó acercarse. Por favor. Cometí errores. Lo admito. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. ¿De verdad vas a dejarme sin nada? No te voy a dejar sin nada. Mi respuesta lo sorprendió. Te voy a dejar exactamente lo que mereces. ¿Qué significa eso? Significa que la única propiedad que queda, la casa en Yalea, no es para ti. ¿Para quién entonces? Para tus hijos. Mis nietos. Daniel y Alejandra. Vi cómo Jessica ahogaba un grito. Ellos recibirán esa propiedad cuando cumplan 25 años. Hasta entonces, estará en un fideicomiso que ni tú ni Jessica pueden tocar. Esos son nuestros hijos. Son mis nietos. Y no voy a permitir que ustedes dilapiden su herencia pagando sus deudas ridículas. Nicolás se dejó caer en el sillón. Tenía las manos en la cabeza. Jessica caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Hay más, agregué. Y esta vez mi voz sonó dura. Fría. Si intentan pelear esto legalmente, Rosalía tiene documentación completa de los $42,000 que robaste, Nicolás. Y está lista para presentar cargos penales. Eso me destruiría. Deberías haberlo pensado antes de robarle a tu madre. Jessica se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de odio puro. Eres una vieja amargada y cruel. Espero que mueras sola. Ya estoy sola, Jessica. Mi esposo murió. Y mi hijo murió el día que decidió que yo valía menos que un puñado de propiedades. Nicolás levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Por un momento pensé que iba a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente. No puedes hacernos esto, susurró. Somos tu familia. Familia. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Tú me hablas de familia? ¿El mismo hijo que llamó a los inquilinos a mis espaldas? ¿El mismo que dijo que su padre no estaba en sus 5 sentidos cuando me dejó todo? ¿El mismo que me llamó vieja terca? Yo nunca. No mientas. Mi voz sonó como un trueno. Rosalía, por favor, reproduce la grabación. Nicolás se puso pálido como papel. ¿Qué grabación? Rosalía sacó un pequeño aparato de su maletín. Presionó un botón. Y la voz de Jessica llenó la sala. Eres una vieja terca. Y las viejas tercas terminan solas en asilos. Luego la voz de Nicolás. Mamá, no estás entendiendo. Esto no es opcional. Es lo correcto. Es lo que papá hubiera querido. Y de nuevo Jessica. Tarde o temprano todo será nuestro de todos modos. Y cuando eso pase,
Te vas a arrepentir de habernos tratado así. Rosalía apagó el aparato. Amalia tenía la mano sobre la boca. Raquel negaba con la cabeza con disgusto evidente. Grabaste nuestras conversaciones. Jessica sonaba histérica. Eso es ilegal. No en el estado de Florida, respondió Rosalía con calma profesional. Florida es un estado de consentimiento unilateral. Elsa tenía todo el derecho de grabar conversaciones en su propia casa. Esto es trampa. Manipulación. No. Jessica. Esto es evidencia. Evidencia de que ustedes intentaron coaccionar a una mujer de 64 años para que les entregara su patrimonio. Evidencia que cualquier juez tomaría muy en serio. Nicolás se puso de pie. Caminó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a hacer algo violento. Pero se detuvo a medio metro. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué por qué? Mi voz se quebró por primera vez. Porque me obligaste. Porque no me dejaste alternativa. Porque dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una cuenta bancaria. Yo te amo. No, Nicolás. No me amas. Amas lo que crees que tengo. Amas lo que crees que puedes obtener de mí. Pero a mí, a la persona, dejaste de amarme hace mucho tiempo. Eso no es cierto. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo a visitarme sin hablar de dinero o propiedades? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como tu madre y no como tu futura herencia? Nicolás abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no tenía respuesta. Porque sabía que yo tenía razón. ¿Sabes qué es lo más triste? Continué. Que tu padre y yo trabajamos 40 años para darte una vida mejor. Para que tú no sufrieras lo que nosotros sufrimos. Para que tú tuvieras oportunidades. Educación. Futuro. Y en lugar de honrar ese sacrificio trabajando duro como nosotros, decidiste simplemente esperar a que yo muriera para tomar lo que nunca te ganaste. Mamá. No. Ya no tienes derecho a llamarme así. Las palabras salieron frías. Definitivas. Una madre es alguien a quien respetas. A quien cuidas. A quien proteges. Yo no soy nada de eso para ti. Soy solo un obstáculo entre tú y el dinero. Jessica dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de furia. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a mantener nuestra casa? No es mi problema. Mi respuesta fue simple, directa. Somos tu familia. No. Ustedes son dos adultos que vivieron por encima de sus posibilidades, esperando que mi muerte los salvara. Eso no es familia. Eso es parasitismo. Tenemos hijos. Tus nietos. Exactamente. Y por eso la propiedad que queda es para ellos. No para ustedes. Porque no confío en que ustedes hagan lo correcto. Pero confío en que cuando Daniel y Alejandra tengan 25 años, serán lo suficientemente maduros para manejar su herencia. Nicolás se giró hacia Rosalía. Tiene que haber algo que podamos hacer. Alguna forma de pelear esto. Rosalía lo miró sin una pizca de simpatía. Puedes intentarlo. Puedes contratar abogados. Puedes gastar lo poco que te queda en honorarios legales. Pero te garantizo que perderás. Todo está en orden. Todo está documentado. Todo está blindado. Y además... Hizo una pausa deliberada. Además tenemos evidencia de que robaste $42,000. Si intentas algo, presentaremos cargos. Y entonces no solo perderás el caso. Irás a prisión. Jessica dejó escapar un sollozo. No de tristeza. De rabia pura. Esto no se va a quedar así. Vamos a encontrar la forma. Vamos a... No van a hacer nada. Amalia habló por primera vez. Su voz era firme. He escuchado suficiente. Vi cómo Elsa y Carlos trabajaron durante décadas. Vi sus sacrificios. Y ahora veo quiénes son ustedes realmente. Deberían tener vergüenza. Raquel asintió. Yo también soy testigo de todo lo que se dijo aquí. Y si intentan hacer algo contra Elsa, yo declararé.
gustosamente. Nicolás miró alrededor, buscando aliados, buscando apoyo. No encontró nada. Solo rostros que lo juzgaban. Solo personas que habían visto su verdadera naturaleza. Váyanse, dije finalmente. Váyanse de mi casa. Mamá, por favor. No soy tu mamá. Ya no una madre se gana con respeto y amor. Tú no me has dado ninguna de esas cosas en años. Así que vete. Y no vuelvas. Jessica ya estaba en la puerta. Nicolás la siguió lentamente. Como un hombre en shock. Como alguien que acaba de perder todo y aún no puede procesarlo. Antes de salir, se giró una última vez. Nunca me vas a perdonar. Lo miré. Vi al niño que fue. Al hijo que amé. Al hombre en quien se había convertido. No hay nada que perdonar, Nicolás. Porque para perdonar, primero necesito que reconozcas lo que hiciste. Que sientas remordimiento genuino. Que entiendas el dolor que causaste. Y no veo nada de eso en tus ojos. Solo veo a alguien furioso porque su plan falló. Yo. Vete. Se fue. La puerta se cerró detrás de ellos. Y el silencio que siguió fue el más profundo que había sentido en años. Amalia se acercó y me abrazó. Lloré en su hombro. No por tristeza, por liberación. Hiciste lo correcto, susurró ella. Carlos estaría orgulloso. Raquel también me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco. Rosalía guardó todos los documentos en su maletín. Me miró con una pequeña sonrisa. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y por primera vez en 3 años, era verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en mi sala. Miré las fotos de Carlos en las paredes. Nuestras fotos de juventud. Nuestras fotos trabajando en las propiedades. Nuestras fotos sonriendo después de cada venta exitosa. Lo hice, amor, le dije a su fotografía. Protegí lo que construimos. Protegí tu legado. Y me protegí a mí misma. El viento movió las cortinas. Por un momento, casi podía sentir su presencia. Su aprobación. Dormí esa noche mejor de lo que había dormido en años. Porque finalmente había paz. Paz que viene de hacer lo correcto. De poner límites. De negarse a ser víctima. Paz que viene de entender que a veces, protegerte significa decir adiós a las personas que más amas. Aunque esas personas sean tu propia sangre. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente. Nicolás llamaba. Dejaba mensajes. Al principio furiosos. Luego suplicantes. Luego furiosos otra vez. No contesté ninguno. Jessica me escribió emails. Largos. Acusatorios. Llenos de amenazas veladas. Los eliminé sin leer. Porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y ellos habían escuchado todo lo que necesitaban escuchar. Una semana después, Rosalía me llamó. Elsa, necesito informarte de algo. ¿Qué pasó? Nicolás contrató un abogado. Van a intentar pelear el testamento. Esperé sentir miedo, preocupación, ansiedad. Pero no sentí nada de eso. ¿Tienen caso? Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero el proceso puede tomar meses. Tal vez 1 año. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada. Y lo estaba. Porque la verdad era mi armadura. Y la justicia estaba de mi lado. El proceso legal comenzó 3 semanas después de la reunión. Nicolás y Jessica contrataron a un abogado caro. Uno de esos que prometen imposibles por honorarios astronómicos. Un hombre de 50 años con traje negro y sonrisa de tiburón. Rosalía recibió los documentos en su oficina. Los leyó con expresión impasible. Luego me miró y sonrió. Esto es patético. ¿Qué dicen? Alegan que Carlos no estaba mentalmente competente cuando transfirió las propiedades a tu nombre. Alegan que tú lo manipulaste. Que lo presionaste en su lecho de muerte. Que ejerciste influencia indebida sobre un hombre moribundo. Cada palabra era como una bofetada. ¿Cómo pueden decir eso? Porque están desesperados.
Y las personas desesperadas mienten. Rosalía puso los papeles sobre su escritorio. Pero tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Y documentación exhaustiva. Tenemos los exámenes médicos de Carlos que prueban que estaba mentalmente lúcido. Tenemos declaraciones de 3 médicos. Tenemos el testimonio de 2 notarios. Tenemos las fechas que demuestran que las transferencias comenzaron meses antes de que su salud empeorara. Entonces van a perder. Van a perder tan feo que el juez probablemente los reprimirá por malgastar el tiempo de la corte. Tenía razón. Pero el proceso fue agotador de todas formas. Deposiciones. Interrogatorios. Documentos. Más documentos. Fechas de corte que se movían. Abogados hablando en términos legales complicados. Horas sentada en oficinas contestando las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cuándo supo que su esposo le transferiría las propiedades? 3 meses antes de su muerte. Usted le pidió que lo hiciera. No. Fue idea de él. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque me amaba. Porque confiaba en mí. Porque quería protegerme. ¿De qué necesitaba protegerla? Miré directamente al abogado de Nicolás. De lo que está pasando ahora mismo. De esto. De alguien intentando quitarme lo que construí con mi propio trabajo. El abogado apretó la mandíbula. Durante todo el proceso, Nicolás no me miró ni una vez. Se sentaba al otro lado de la sala con Jessica. Ella lo sostenía de la mano. Susurraba en su oído. Lo manipulaba incluso ahí. Una vez, durante un receso, Amalia, que había venido a apoyarme, se acercó a Nicolás. ¿No te da vergüenza?, le preguntó. Llevar a tu propia madre a corte. Intentar robarle lo que es suyo. Ella nos robó a nosotros primero, respondió él con amargura. ¿Te robó? ¿Vendiendo sus propias propiedades? Las que ella y tu padre compraron sin tu ayuda. Nicolás no tuvo respuesta. Amalia negó con la cabeza y regresó a mi lado. Está perdido, me susurró. Completamente perdido. Y tenía razón. El juicio tomó 6 meses. 6 meses de estrés. De noches sin dormir. De preguntarme si había hecho lo correcto. Pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Jessica. Recordaba las grabaciones. Recordaba los $42,000 robados. Recordaba la falta de respeto. La manipulación. Los intentos de controlarme. Y entonces sabía que sí. Que había hecho exactamente lo correcto. Finalmente llegó el día de la sentencia. La sala estaba llena. Nicolás y Jessica de un lado. Yo del otro con Rosalía, Amalia y Raquel. El juez era un hombre de 65 años. Cabello gris. Expresión seria. Lentes que se resbalaban por su nariz. Había revisado todos los documentos. Toda la evidencia. Todos los testimonios. He revisado este caso exhaustivamente, comenzó. Su voz llenaba la sala. Y debo decir que es uno de los casos más claros que he visto en años. Nicolás se inclinó hacia adelante. Esperanzado. Los demandantes alegan que el señor Carlos, esposo de la demandada, no estaba mentalmente competente cuando transfirió sus propiedades. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario de manera irrefutable. El rostro de Nicolás comenzó a cambiar. Tenemos exámenes médicos realizados el mismo día de la transferencia que certifican lucidez mental completa. Tenemos testimonios de profesionales médicos. Tenemos declaraciones de notarios que interactuaron directamente con el señor Carlos y confirman que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. El juez se quitó los lentes. Miró directamente a Nicolás. Además, encuentro particularmente preocupante que el demandante, el hijo de la señora Elsa, haya admitido bajo juramento que cobró rentas de propiedades de su madre sin autorización. Eso, señor, es robo. Y el hecho de que no haya enfrentado cargos criminales es únicamente porque su madre ha mostrado una misericordia que francamente no merece. Jessica ahogó un grito. Este caso no tiene mérito legal alguno. Es un intento transparente de un hijo de quitarle a su madre lo que legítimamente le pertenece. Es, permítanme ser franco, repugnante.
El abogado de Nicolás intentó objetar, pero el juez levantó la mano. No he terminado. La demanda es desestimada completamente. Además, ordeno que los demandantes paguen todos los costos legales de la defensa. La señora Elsa actuó dentro de sus derechos en todo momento. Las propiedades eran suyas para hacer con ellas lo que quisiera. Y su decisión de proteger su patrimonio de familiares codiciosos fue no solo legal sino prudente. Golpeó el martillo. Caso cerrado. El silencio fue absoluto por 3 segundos. Luego Amalia me abrazó. Raquel lloró de alegría. Rosalía simplemente asintió con satisfacción profesional. Del otro lado de la sala, Jessica tenía la cabeza entre las manos. Nicolás miraba al vacío. Derrotado. Destruido. Enfrentando finalmente la realidad de que había perdido todo. No por mí. Por sus propias decisiones. Salimos de la corte hacia el sol brillante de Miami. El aire nunca había olido tan dulce. El cielo nunca había sido tan azul. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rosalía. Victoriosa, respondí, pero también triste. Es normal. Acabas de ganar contra tu propio hijo. No gané contra él. Gané contra lo que él se convirtió. Rosalía puso su mano en mi hombro. Elsa, hoy la justicia funcionó. Hoy el sistema hizo lo correcto. Y hoy le demostraste a tu hijo que las madres no son presa fácil. Que las mujeres mayores no son víctimas indefensas. Que 40 años de trabajo y sacrificio no se roban fácilmente. Tenía razón. Pero aún dolía. Porque no importa cuánta razón tengas. No importa cuánta justicia esté de tu lado. Pelear contra tu propio hijo deja cicatrices que nunca sanan completamente. Esa noche, sola en mi casa, lloré. Lloré por el niño que Nicolás fue. Por el hombre que pudo haber sido. Por la relación que perdimos. Por los nietos que probablemente nunca volvería a ver. Lloré por Carlos. Por no tenerlo a mi lado para compartir esta victoria amarga. Lloré por mí misma. Por tener que ser tan fuerte. Por tener que luchar cuando todo lo que quería era paz. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 64 años. Canas en el cabello. Arrugas en el rostro. Pero también fuerza en los ojos. Dignidad en la postura. Poder en la mirada. Vi a una sobreviviente. Vi a una guerrera. Vi a alguien que no se dejó vencer. Y sonreí. Porque había ganado. No solo en la corte. Había ganado mi libertad. Mi paz. Mi derecho a vivir sin ser controlada. Sin ser manipulada. Sin ser vista como una fuente de dinero. Había ganado el derecho a decidir mi propio destino. 2 semanas después, Rosalía me llamó. Elsa, Nicolás quiere hablar contigo. No. Dice que quiere disculparse. No me interesa. Dice que entiende lo que hizo mal. Rosalía, ¿tú le crees? Hubo un silencio. No, admitió ella. Creo que está desesperado porque su casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Creo que piensa que si se disculpa, tú lo ayudarás financieramente. Entonces tu respuesta es no. Definitivamente no. ¿Estás segura? Es tu hijo. Fue mi hijo. Ahora es solo un hombre que intentó robarme. Y yo no negocio con ladrones. Rosalía no insistió. Porque ella me conocía. Y sabía que cuando yo tomaba una decisión, era final. Los meses pasaron. La vida continuó. Lentamente comencé a sanar. Amalia me visitaba seguido. Salíamos a almorzar. Íbamos al cine. Hacíamos las cosas que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba manejando 11 propiedades. Raquel y yo nos volvimos más cercanas. Compartíamos café todas las mañanas. Hablábamos de la vida, de nuestros miedos, de nuestros triunfos. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Paz real. No la paz falsa de pretender que todo está bien, sino la paz verdadera de saber que hiciste lo correcto aunque doliera. 1 año después del juicio, algo inesperado sucedió. Era un martes por la tarde. Estaba en mi jardín podando las rosas que Carlos había plantado años atrás. El sol estaba alto.
El aire olía a tierra mojada y flores frescas. El timbre sonó. No esperaba a nadie. Amalia vendría hasta el jueves. Raquel estaba de viaje visitando a su hermana. Fui a la puerta. Miré por la mirilla. Y mi corazón se detuvo. Era Alejandra, mi nieta. 14 años. Cabello largo y oscuro como el de su padre cuando era niño. Ojos grandes y asustados. Abrí la puerta inmediatamente. Alejandra. Abuela. Su voz se quebró. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Puedo pasar? Por favor. Por supuesto, mi amor. Por supuesto. Entró rápidamente. Miraba hacia atrás como si alguien pudiera estar siguiéndola. ¿Estás sola? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Se dejó caer en el sofá. Y entonces comenzó a llorar. No un llanto suave. Un llanto profundo. Desesperado. De alguien que ha estado conteniendo todo por demasiado tiempo. Me senté junto a ella. La abracé. Olía a champú de manzana y a juventud. A la inocencia que su padre había perdido hace mucho tiempo. Cuéntame, susurré. Cuéntame todo. Y ella habló. Me contó sobre el año pasado. Sobre cómo su casa había sido embargada. Sobre cómo habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño en un vecindario peligroso. Sobre cómo su padre llegaba a casa cada noche más amargado. Más furioso. Más derrotado. Culpa a todo el mundo, dijo Alejandra entre sollozos. Al banco. A la economía. A sus jefes. Pero sobre todo a ti, abuela. Te culpa por todo. Lo sé, mi amor. Pero yo escuché las grabaciones. Mamá las puso en la corte y yo estaba ahí. Escuché lo que ellos te dijeron. Lo que te hicieron. Me miró con ojos llenos de dolor. ¿Por qué son así? ¿Por qué papá se volvió tan malo? No tenía respuesta. No una que ella pudiera entender a los 14 años. A veces las personas cambian, dije finalmente. A veces el dinero les muestra quiénes son realmente. Y a veces lo que muestran no es bonito. Mamá está peor. Grita todo el tiempo. Dice que tú nos robaste nuestro futuro. Que deberíamos odiarte. Que eres una vieja egoísta que nos dejó en la calle. Cada palabra dolía. Pero no me sorprendía. ¿Y tú? Tú me odias. Alejandra me abrazó más fuerte. No. Nunca. Porque yo recuerdo cómo eras antes. Recuerdo cuando venía a visitarte y me contabas historias sobre el abuelo. Sobre cómo trabajaban juntos. Sobre cómo construyeron todo desde cero. Recuerdo que siempre me dijiste que el dinero no hace a las personas. Que el trabajo duro y la honestidad sí. Lloré. No pude evitarlo. Extraño al abuelo, susurró ella. Él nunca hubiera dejado que esto pasara. Tu abuelo te amaba mucho. A ti y a Daniel. Ustedes eran su alegría. ¿Es verdad que dejaste una propiedad para nosotros? Para Daniel y para mí. Sí. La casa en Yalea. La primera que tu abuelo y yo compramos. Será suya cuando cumplan 25 años. ¿Por qué hasta los 25? Porque para entonces serán adultos reales. Maduros. Capaces de tomar sus propias decisiones. Y porque para entonces tus padres no podrán presionarlos para que les den el dinero. Alejandra asintió lentamente. Son inteligentes, abuela. Sé que suena terrible decir esto de mis propios padres, pero son codiciosos. Y si pudiesen tocar ese dinero ahora, no quedaría nada para nosotros. La sabiduría en sus palabras me rompió el corazón. 14 años y ya entendía lo que muchos adultos nunca entienden. Tu padre sabe que estás aquí. No. Dijo que si alguna vez te veía o te hablaba, me echaría de la casa. Pero necesitaba verte. Necesitaba que supieras que yo no te culpo. Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y Daniel? ¿Cómo está él? Confundido. Tiene 11 años. No entiende por qué ya no venimos a verte. ¿Por qué papá se pone furioso si alguien menciona tu nombre? Pero tampoco entiende por qué perdimos la casa. ¿Por qué mamá llora todas las noches? ¿Por qué todo es tan difícil ahora?
¿Están bien? ¿Tienen comida? ¿Ropa? Tenemos lo básico, pero no es como antes. Antes mamá compraba ropa cara cada semana. Ahora compramos en tiendas de segunda mano. Antes comíamos en restaurantes. Ahora comemos pasta y arroz casi todos los días. ¿Y tu padre trabaja? Sí, pero perdió su trabajo bueno hace 6 meses. Ahora trabaja en algo que paga mucho menos. Y mamá tuvo que conseguir trabajo en una tienda. Ella lo odia. Dice que es humillante. Humillante. Jessica, que siempre usó vestidos caros y zapatos de diseñador, ahora trabajaba en una tienda. La ironía era casi poética. Alejandra, escúchame bien. Tomé su rostro entre mis manos. Nada de lo que pasó es tu culpa. Ni de Daniel. Ustedes son inocentes en todo esto. Y quiero que sepas algo importante. ¿Qué? Cuando cumplan 25, tendrán esa propiedad. Pero también tendrán algo más. Tendrán cartas que escribí para ustedes. Cartas donde les explico todo. La historia de su abuelo y yo. Por qué tomé las decisiones que tomé. Y también les dejé instrucciones sobre cómo manejar el dinero. Cómo invertir. Cómo protegerse. Cómo no cometer los errores que su padre cometió. De verdad. De verdad. Y también dejé dinero para su educación universitaria. En un fondo que sus padres no pueden tocar. Cuando estén listos para ir a la universidad, habrá dinero esperándolos. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De esperanza. Gracias, abuela. Gracias por no olvidarnos. Nunca podría olvidarlos. Ustedes son lo mejor que su padre hizo en su vida. Aunque él no lo vea ahora. Alejandra se quedó una hora más. Hablamos. Reímos. Lloró un poco más. Le di comida. Le preparé un paquete con cosas para llevar. Galletas. Frutas. Un poco de dinero en efectivo que metí en su bolsillo cuando no miraba. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Te amo, abuela. Yo también te amo, mi cielo. Y recuerda, no importa lo que tus padres digan. No importa cuánto me odien. Yo siempre estaré aquí para ti y para Daniel. Siempre. Puedo venir otra vez. Cuando quieras. Pero ten cuidado. No quiero que tengas problemas con tu padre. Valdrá la pena el problema. Se fue. Y yo me quedé en la puerta viéndola caminar por la calle hasta que desapareció. Esa noche llamé a Rosalía. Alejandra vino a verme. ¿Qué? ¿Cómo? Le conté todo. Elsa, esto podría ser complicado. Si Nicolás se entera. Que se entere. No voy a alejar a mis nietos de mí porque su padre sea un idiota. Rosalía suspiró. Está bien. Pero necesitamos hacer algo más. Necesitamos asegurarnos de que si algo te pasa, Alejandra y Daniel estén verdaderamente protegidos. ¿Qué propones? Voy a crear un segundo fideicomiso. Uno para emergencias. Si alguno de tus nietos necesita algo antes de los 25 años. Educación. Salud. Emergencias reales. Habrá fondos disponibles. Pero solo a través de mí. Nicolás no podrá tocarlos. Hazlo. Y así se hizo. Durante los siguientes meses, Alejandra vino a visitarme cada 2 semanas. Siempre en secreto. Siempre asegurándose de que sus padres no supieran. Me contaba sobre la escuela. Sobre sus sueños. Quería ser médica. Quería ayudar a personas. Quería ser diferente a sus padres. Quiero ser como tú y el abuelo, me dijo una vez. Quiero trabajar duro. Quiero ganarme las cosas. No quiero esperar herencias. No quiero que el dinero me cambie como cambió a papá. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada día en corte. Cada momento de dolor. Porque había salvado a mis nietos. No solo les había dejado dinero. Les había dejado una lección. Una lección sobre dignidad. Sobre trabajo duro. Sobre no dejar que la codicia te destruya.
Y esa lección valía más que cualquier propiedad. Una tarde, 3 meses después de la primera visita de Alejandra, Daniel también apareció en mi puerta. Más tímido que su hermana. Más confundido. Pero con los mismos ojos. Los ojos de Carlos. Ale me contó que podía venir, dijo en voz baja. Por supuesto que puedes. Siempre puedes. Lo abracé. Era más alto de lo que recordaba. 11 años volviéndose 12. Creciendo sin mí. ¿Por qué papá te odia?, preguntó directamente. Los niños siempre hacen las preguntas más difíciles. Tu papá no me odia. Odia las decisiones que tomé. Odia que no le di lo que quería cuando lo quería. Pero algún día, cuando seas mayor, entenderás que a veces decir no es la mayor muestra de amor. No entiendo. Lo sé, pero lo entenderás. Te lo prometo. Daniel se quedó menos tiempo que Alejandra. Pero antes de irse, me preguntó algo que me sorprendió. Abuela, ¿puedo ver fotos del abuelo? Le mostré álbumes enteros. Fotos de Carlos joven. Carlos trabajando. Carlos sonriendo. Carlos con Nicolás bebé. Se ve feliz, observó Daniel. Lo era. A pesar de trabajar tan duro. A pesar de tener tan poco al principio. Era feliz porque tenía amor. Familia. Propósito. ¿Crees que papá era feliz antes? Sí, creo que sí. ¿Y ahora? Miré a mi nieto. 11 años con la sabiduría de alguien mucho mayor. Ahora tu papá está perdido. Pero tal vez algún día se encuentre nuevamente. Quería creerlo. Pero en el fondo, no estaba segura. 2 años después del juicio, recibí una llamada que no esperaba. Era de noche. Estaba leyendo en mi sala cuando el teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo levantar el auricular. Elsa. La voz era débil. Rota. Casi irreconocible. Pero era la voz de mi hijo. Nicolás. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración. Irregular. Como si estuviera llorando o intentando no hacerlo. Necesito hablar contigo. Rosalía me dijo que querías disculparte hace 2 años. No me interesó entonces. ¿Por qué debería interesarme ahora? Porque Jessica me dejó. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí vacío. Lo siento. No lo sientas. Tenías razón sobre ella. Sobre todo. Su voz se quebró completamente. Se fue en cuanto el dinero se acabó. Conoció a otro hombre. Uno con dinero. Se llevó a los niños. Ahora vivo solo en un apartamento de 1 habitación y veo a mis hijos cada 2 fines de semana. Nicolás. No. Déjame terminar. Por favor. Respiró profundo. Pasé 2 años culpándote. 2 años odiándote. 2 años diciéndome que tú me habías arruinado la vida. Que si me hubieras dado las propiedades, todo habría estado bien. Pero no habría estado bien. Lo sé. Ahora lo sé. Lloró abiertamente. Las habría vendido. Habría gastado todo el dinero. En la casa. En los coches. En mantener feliz a Jessica. Y en 5 años no habría quedado nada. Nada excepto deudas. No dije nada. Solo escuché. La semana pasada, Alejandra me confrontó. Me dijo que había estado visitándote. Que tú le habías explicado todo. Que entendía por qué hiciste lo que hiciste. Y me preguntó algo que me destruyó. ¿Qué te preguntó? Me preguntó si alguna vez te había amado realmente. O si solo amaba tu dinero. Su voz era apenas un susurro. Y no pude responderle, mamá. No pude responderle porque no sabía la respuesta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me odié a mí mismo en ese momento. Me vi a través de los ojos de mi hija. Y vi a un monstruo. Vi a alguien que traicionó a su propia madre por codicia. Que robó de ti. Que te llamó vieja. Que te llevó a corte. Que intentó quitarte todo lo que tú y papá construyeron. Nicolás. No te estoy llamando para pedirte dinero.
No te estoy llamando para pedirte nada. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Entiendo que yo causé todo esto. Que tú solo te protegiste. Que cualquier madre en tu lugar habría hecho lo mismo. Y que te debo una disculpa que probablemente nunca podré reparar. El silencio se extendió entre nosotros. Años de dolor, de traición, de amor roto. Todo contenido en ese silencio. ¿Puedo verte?, preguntó finalmente. Solo una vez. Solo para decírtelo en persona. Para que veas mis ojos y sepas que esta vez es real. Cerré los ojos. Pensé en Carlos. En lo que él habría querido. Ven mañana. A las 2. De verdad. De verdad. Colgó. Y yo me quedé sosteniendo el teléfono. Temblando. Llamé a Rosalía inmediatamente. Nicolás quiere verme. ¿Qué le dijiste? Que venga mañana. Elsa, ¿estás segura? Podría ser otra manipulación. Podría serlo. Pero tengo que intentarlo. Es mi hijo, Rosalía. Y no importa lo que haya hecho, una parte de mí siempre lo amará. Entonces estaré ahí contigo. Como respaldo. No. Esto necesito hacerlo sola. Al día siguiente, a las 2 en punto, Nicolás tocó la puerta. Cuando la abrí, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Mucho peso. Su rostro estaba demacrado. Ojeras profundas. Ropa simple y gastada. Los zapatos tenían marcas de uso. El cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y con canas que no recordaba. Se veía como su padre, como Carlos en sus últimos días. Y mi corazón se rompió un poco más. Hola, mamá. Hola, hijo. Nos quedamos en la puerta por un momento. Dos extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Pasa. Entró lentamente. Miraba la casa como si la viera por primera vez. O tal vez como si la recordara de otra vida. Nos sentamos en la sala. En los mismos lugares donde todo había comenzado años atrás. Te ves diferente, dije. Me siento diferente. Perder todo te cambia. Te muestra quién eres realmente cuando no tienes nada que esconderte detrás. ¿Y quién eres? Alguien que cometió errores terribles. Alguien que lastimó a la persona que más lo amó. Alguien que tiene que vivir con eso todos los días. Sacó un sobre de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. ¿Qué es eso? $42,000. Bueno, no exactamente. Es un plan de pago. Voy a devolverte cada centavo que te robé. Me va a tomar años. Pero lo voy a hacer. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Cómo? Trabajo 2 empleos ahora. Uno en construcción, como papá. Otro en un almacén por las noches. No es mucho. Pero es honesto. Y cada mes depositaré lo que pueda hasta que la deuda esté pagada. Nicolás, no necesito ese dinero. Pero yo necesito pagarlo. Por mi alma. Por mi conciencia. Por tener algo de dignidad cuando me miro en el espejo. Lo miré realmente por primera vez en años. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi remordimiento real. Dolor genuino. Vergüenza verdadera. Tu padre estaría orgulloso de que estés trabajando en construcción. Ahora entiendo por qué lo hacía. Hay dignidad en el trabajo duro. En ganarte el dinero con tus manos. En dormir cansado pero sabiendo que te lo ganaste. Se limpió los ojos. Ojalá lo hubiera entendido antes. A veces necesitamos perder todo para aprender lo que realmente importa. ¿Me perdonas? Su voz era pequeña. Vulnerable. Como cuando era niño y había hecho algo malo. Pensé en todo. En el dolor. En la traición. En las palabras crueles. En el juicio. En los años perdidos. Pero también pensé en las noches que lo arrullé cuando tenía fiebre. En las veces que celebramos sus logros. En el orgullo en los ojos de Carlos cuando Nicolás se graduó. En el niño que fue antes de que la codicia lo corrompiera. El perdón no borra lo que pasó, dije lentamente. No reconstruye la confianza en un día. No nos devuelve los años perdidos. Lo sé.
pero sí abre la puerta a la posibilidad de sanar. Lentamente. Con tiempo. Con acciones. No solo palabras. Entonces hay esperanza. Siempre hay esperanza, hijo. Pero tiene que venir con cambio real. Con consistencia. Con demostrarte a ti mismo y a tus hijos que aprendiste la lección. Lo haré. Te lo prometo. No me lo prometas a mí. Prométeselo a Alejandra y a Daniel. Ellos son quienes más sufrieron en todo esto. Ya lo hice. Les expliqué todo. Les pedí perdón. Les dije que su madre y yo cometimos errores terribles. Que ustedes, tú y papá, eran los buenos. Que yo era el que estaba equivocado. ¿Y qué dijeron? Alejandra lloró. Dijo que me amaba, pero que estaba decepcionada. Daniel solo me abrazó y dijo que quería que fuera como el abuelo. Se quebró completamente. No merezco esos niños. Entonces merécelos. Trabaja duro. Sé honesto. Enséñales lo que tu padre intentó enseñarte y que no aprendiste hasta que fue casi demasiado tarde. Nicolás asintió, secándose las lágrimas con la manga de su camisa gastada. Hablamos durante 2 horas. Realmente hablamos. No de dinero. No de propiedades. De vida. De arrepentimientos. De lecciones aprendidas. Cuando se fue, me abrazó. Un abrazo real. No mecánico. No obligado. Te amo, mamá. Y lo siento. Dios, lo siento tanto. Yo también te amo, hijo. Y por primera vez en años, significaba algo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Nicolás visitaba una vez al mes. Siempre traía un cheque. Pequeño, pero constante. Alejandra y Daniel venían más seguido. Ya no a escondidas. Ahora con el permiso de su padre. Veía cómo Nicolás cambiaba lentamente. Cómo se volvía más humilde. Más sabio. Más parecido al hombre que Carlos había soñado que sería. Hoy, 4 años después del juicio, Nicolás sigue trabajando. Ha pagado $22,000. Vive modestamente pero con dignidad. Alejandra está en la universidad estudiando medicina. Daniel está en secundaria. Buen estudiante. Buen hijo. Y yo tengo paz. La casa en Yalea sigue ahí. Esperando. Para mis nietos. Y cada noche miro la foto de Carlos. Lo hice, amor. Le digo. Protegí lo que construimos. Salvé a nuestros nietos. Y tal vez salvé a nuestro hijo también. Si alguna vez te enfrentas a una situación donde tu familia intenta manipularte por dinero, recuerda mi historia. Protegerte no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Y si tienes que elegir entre la paz y la familia que te lastima, elige paz. Comenta de dónde estás viendo esto si alguna vez tuviste que protegerte de tu propia familia. No estás solo. La dignidad no tiene precio. Y tu paz vale más que cualquier herencia.